Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, aquellos que nos estén viendo a través de nuestro canal de YouTube. Estamos en una nueva entrevista dentro del marco del ciclo de entrevistas que estamos haciendo en el Centro de Producción Documental en Fundación Geo Estudio de Opinión. Mi nombre es José Lezama, director del centro. Hoy tenemos la muy grata participación de Liliana Bianchi, que es profesional especializada en gestión de personas y cultura organizacional, además de transformación digital. Con ella estaremos conversando algunos temas relevantes en esa materia. Liliana, muchas gracias por estar. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes, buenas noches a los que nos estén escuchando o viendo. Liliana, nosotros en el marco del Centro de Producción Documental habitualmente publicamos un monitor, que es un documento que va de alguna manera monitoreando distintas dimensiones de la realidad socioeconómica argentina. Economía, salud, trabajo, educación. Naturalmente los temas vinculados a recursos humanos por el impacto que tienen en el mercado de trabajo son temas que nosotros habitualmente vamos monitoreando y nos gustaría entender desde tu punto de vista, en base a la especialización que tenés en estos temas, bueno, ¿cuál es tu mirada? Y en ese sentido, si te parece bien, empiezo con la primera pregunta, como para que ya vayamos rompiendo un poco el hielo. Vos sos una profesional que tiene muchísima experiencia en gestión de recursos humanos, ¿no? Y tenés también esa mirada respecto de la cuestión cultural en las organizaciones. Cuando hablamos de transformación cultural, ¿no? Digamos, en este ámbito, un mundo post-pandémico como este, ¿de qué hablamos de transformación cultural cuando hablamos de transformación cultural? Bien. Primero, para empezar a transformar es cambiar de forma. Y una cultura es una forma que tenemos de hacer las cosas, desde la cultura de un país, una sociedad, y por supuesto una empresa, un organismo. La cultura está conformada por todo el conjunto de valores, creencias y fundamentalmente esto de cómo hacemos las cosas, cómo resolvemos los problemas, cómo nos vinculamos. Y a partir de ahí podemos empezar a definir algunos de los factores de la cultura. Actualmente, justamente me ponías el punto de inflexión de la pandemia, ¿no? ¿Qué nos pasó con la pandemia? Nos pasó que nos cambia el orden dado de cómo veníamos haciendo las cosas, cómo veníamos trabajando, cómo nos veníamos vinculando. Cambian nuestras creencias porque en principio un beso parecía ser algo letal en vez de algo afectivo. Entonces se puso en jaque gran parte de nuestras creencias y por consiguiente de nuestras formas de hacer. En el ámbito laboral, el contexto nos llevó a ser distinto y desde lo más evidente de aquellas personas que pudieron trabajar que venían trabajando desde un lugar físico de las instituciones de la empresa, de las instalaciones de la empresa, pasaron a trabajar en un lugar distinto, su casa, en principio. Sí, ¿no? O trabajadores que no tuvieron la posibilidad de trabajar de manera distribuida desde sus hogares, se encontraron que también tenían que, aún en las instalaciones de la empresa, trabajar de manera distinta, con protección, con protocolos y demás. Entonces, la transformación cultural justamente tiene que ver con un cambio de paradigma, un cambio de creencias y por consiguiente todo este cambio de paradigma y de creencias se pone de manifiesto en cómo hacemos las cosas. Claro, y en ese sentido, además, digamos, del cambio de paradigma, me parece que hay una oportunidad en toda esta cuestión novedosa, bueno, no tan novedosa, ¿no? Pero de lo digital. Ahí hay un tema, porque a veces, y nos sucede muchísimo de escucharlo en distintos ámbitos, tanto en el sector público como en el privado, de aprovechar la tecnología para viabilizar los procesos de transformación cultural y empiezan a hablarse de transformación digital. Bien. ¿Qué pasa? La transformación digital se da en un contexto de transformación cultural. Claro. Porque lo digital no es simplemente implementar tecnología. Lo digital, otra vez, es un cambio de paradigma. Lo digital nos trae nuevos valores y nuevas formas en términos de cómo deben suceder las cosas. Por ejemplo, hoy hablamos de agilidad. ¿Por qué la agilidad? Porque lo digital nos trajo mucha inmediatez, mucha rapidez en resolver un problema, en cómo nos comunicamos, en cómo viaja la información. Compramos, hacemos un clic y en menos de 24 horas tal vez tenemos nuestra compra en nuestra casa, ya la consumimos y ni siquiera la pagamos. Entonces, la era digital nos trae esta idea de lo ágil, esta idea de lo colaborativo. Ya las redes sociales traen esta cuestión de esta conciencia de que solos no hacemos, sino que hacemos con un otro. La mentalidad digital trae esta cuestión de
baja las fronteras. Claro, ¿Sí? sí. Entonces, Sí. la transformación digital, por supuesto que la tecnología aparece como un medio, como un vehículo para facilitarla, pero hay enorme cantidad de ejemplos de empresas que han invertido muchísimo dinero en tecnología y sin embargo no han logrado la transformación deseada. ¿Por qué? Porque para transformarse digitalmente hay que transformar cultura. Claro. Transformar cultura implica trabajar en las personas, en los procesos, en estructuras y la tecnología como un medio. Claro. Y bueno, ahí tocamos, me parece, un punto que para nosotros es tremendamente importante, y más aún en este contexto post-pandemia, porque algo que terminó sucediendo es que los nuevos líderes empiezan a aparecer un tipo de liderazgo distinto al que veníamos conociendo. Vos dijiste recién, salimos de un ámbito que es el habitual, que era la oficina, pasamos a otro ámbito, cada uno de su casa. Y nuestra interrelación con nuestros pares se daba a través de estos medios digitales, ¿no? Que evidentemente sacan esa interacción más inmediata de lo físico, pero digo, nuevos liderazgos, dinámicas de las rotaciones, prioridades de los empleados. Ahora la gente prioriza otro tipo de aspectos más allá de lo económico, ¿no? Porque la pandemia como que también hizo una reconfiguración en nuestro esquema de pensamiento. ¿Qué opinión tenés respecto de esta dinámica? Vamos a ordenarnos. Primero voy a tomar varios conceptos. Abordaste liderazgo y vamos a plantear la percepción de las personas con respecto al trabajo, ¿no? El liderazgo, sin lugar a dudas, se puso en jaque. Pero como se puso en jaque, ¿qué hacemos en nuestro trabajo? La virtualidad, en algún punto, desnudó el trabajo de toda la burocracia que construimos dentro de las organizaciones. Claro, totalmente. Y cuando hablo de burocracia no hablo del sector público únicamente. Todo organismo, sistema administrativo está constituido a través de una burocracia. ¿Sí? El punto es que cuando nosotros nos dimos cuenta que lo que sostenía nuestro hacer era la burocracia, ese orden dado, la pandemia, la virtualidad, nos desnudó, nos despojó de eso. ¿Por qué? Porque lo único que había era el resultado de lo que yo venía haciendo. Ya no importaba si el proceso era que el formulario estaba autorizado por el sector A para luego que pase a otra autorización por el sector B. No, la agilidad de la era digital no permite todo eso. ¿Sí? Claro. Porque también, una cosa que no comenté antes, como consumidores también cambiamos y somos mucho más críticos. Totalmente. Entonces, todos nosotros como productores de productos y servicios también tenemos que estar a la altura de las demandas del consumo. Pero bien, el liderazgo entonces ya no estaba sostenido por un sistema burocrático. Un jefe que dice que yo soy jefe, que en la estructura dice que soy jefe, entonces la estructura me sostiene el rol de liderazgo. Claro. Y la autoridad dada. En la virtualidad, el jefe y el líder se pone de manifiesto la necesidad de que esté cerca de la gente. ¿Y qué es estar cerca de la gente? Saber lo que hace, cómo lo hace, qué necesita para trabajar, colaborar en la construcción del resultado de trabajo. Es decir, antes simplemente había una forma de liderazgo que se llama transaccional, ¿por qué? Porque te pido algo, vos me lo das. Y queda ahí. Ahora, este nuevo contexto laboral demanda un liderazgo transformacional, que en el proceso de trabajo colaborativo además se transforma, que la realidad se transforma en mis habilidades y puedo agregar valor. Eso en cuanto al liderazgo de una manera bastante genérica. En cuanto a la búsqueda y percepción respecto de qué espera hoy la gente de su trabajo, lo primero que te voy a decir, José, que cualquier trabajador que precie, que sea consciente de que no solamente trabaja por dinero, lo que va a buscar es el cumplimiento de un propósito. Es decir, sobre todo las nuevas generaciones nos trajeron esto sobre la mesa, es decir, no voy a trabajar en algo que realmente no me haga sentido a mi propósito de vida. Y te pongo un ejemplo. Hoy hay toda una generación de jóvenes que están ávidos y formados para trabajar en multiplicidad de empresas, pero están dispuestos a trabajar en una empresa que no sea sustentable, por ejemplo. Porque va en contra de sus creencias. Acá vamos con transformación cultural también. Y esto del propósito, del para qué estoy, en qué medida contribuyo al negocio, en qué medida contribuyo a la sociedad,
porque hay mucha conciencia de eso. Eso por un lado, la búsqueda de propósito. Y por el otro, traen esta conciencia que ya no es exclusiva de las generaciones más jóvenes, sino también que la empezamos a incorporar todas las generaciones a partir de la pandemia, que es la conciencia de bienestar. ¿Y qué es bienestar? Ahora se está hablando con un juego de palabras pero que está, me parece muy, muy bueno. Para bien hacer hay que bienestar. ¿Y cómo hacemos para estar bien en el ámbito laboral? Claro. Entonces, en principio te cuento que el bienestar es la ausencia de cualquier tipo de amenaza. ¿Qué nos quitó bienestar en la pandemia? La amenaza de la muerte. Claro. Entonces, en los ámbitos laborales, lo que tenemos que construir son ámbitos de trabajo que quiten ausencia de amenaza. ¿Qué podría ser una amenaza? Por ejemplo, el cambio cultural, el cambio de tecnología me va a dejar sin trabajo. Amenaza que pueden tener un montón de trabajadores dentro de una empresa. Totalmente. Bueno, ¿cómo hago como compañía para quitar esa amenaza? Porque en la medida que la gente esté pensando, otra amenaza puede ser, no llego a fin de mes, otra amenaza puede ser, estoy trabajando una determinada jornada que me impide llegar a buscar a mi hijo al colegio, es decir, amenazas en cuanto al bienestar. Entonces hoy se nos plantea en la agenda de recursos humanos en cómo construimos contextos laborales que generen un espacio de bienestar, básicamente con ausencias de amenaza, con buenas prácticas para que la gente, el tiempo que está trabajando, pueda trabajar a través de su propósito y enfocado en lo que tiene que hacer con ausencia de amenaza. Ahí me gustaría hacer una puntualización porque es cierto que hoy hay un grupo etario, y lo dejaste muy claro, hay muchos chicos que cuando entran o quieren desempeñarse con algún tipo de función en organizaciones, prima su propósito, ¿no? El propósito y sobre ello, digamos, tienen esa capacidad de decidir si estoy o no estoy con vos, organización. Pero llevándolo a un reducto como es el de nuestro país, en el que tenemos aún hoy una tasa de desempleo que es alta, en la que hay situaciones de precariedad laboral muy importantes, hay mucho trabajo en negro. Ahí, digamos, ¿cómo juegan este tipo de cosas? ¿No? Porque, digamos, hay buena parte del empleo privado, además, se concentra en pymes. Sí. Y las pymes tienen muchísimas dificultades, tanto normativas como impositivas, legales. ¿Cómo lo ves desde ese lugar? Desde el lugar de las pymes y de los ámbitos que son, digamos, que tienen menos recursos, ¿no? Para poder sortear este tipo de instancias. Mira, primero te voy a responder con una teoría muy básica que la sabemos en la facultad, desde los primeros años en económicas lo explicamos. Es la teoría de la motivación de Maslow, que su pirámide nos plantea que la base de las motivaciones de las personas tiene que ver con satisfacer las necesidades biológicas. Claro, decir, totalmente. Yo no puedo pensar en propósito si no llego a fin de mes. Claro, definitivamente. ¿Sí? Definitivamente. Es decir, podría pensarlo, pero no es lo que va a mandar. No, totalmente. Entonces, yo tengo gente que está ganando gran parte de su salario, primero que es muy acotado, con muchísimas dificultades, con irregularidades. Esa persona, su propósito es poder llevar... sobrevivir y llevar las necesidades mínimas en su casa, ¿sí? Ahora, para todo ese universo de trabajadores, que es un poco lo que hablábamos en Off the Record, creo que ahí sí tenemos que poder trabajar de a poco ir mejorando esas condiciones de trabajo e ir generándole oportunidades para el desarrollo de nuevas habilidades. Ahora, por otro lado, las pymes, como bien decís, son los mayores empleadores de la Argentina, que dentro de pymes tenemos un amplio espectro sí. Pueden avanzar y crecer paulatinamente y las que no. Ahí tenemos un universo complejo, diverso, pero que es posible resolver. ¿Por qué es posible resolver? Porque creo que no hay soluciones o recetas estándares para todo el mundo, sino que creo que hay que ver la realidad de cada una de esas empresas. Entonces, en este punto, generar condiciones de trabajo que contribuyan al bienestar de esos trabajadores que aún tal vez cobran vamos a hablar con propiedad, cobran de manera informal, claro. Ahí entiendo que
el empleador en principio muchas veces logra cierta alianza con su trabajador diciéndole, mira, vamos para adelante, hoy puedo pagar de esta forma, si el negocio crece podemos ir avanzando. Claro, sí, mejoró las condiciones en ese caso de la empleabilidad, ¿no? Exactamente. Ahora, es un problema muy importante el tema del trabajo irregular, porque además es un problema en el corto y en el mediano y en el largo plazo, no solamente para los trabajadores de hoy, sino para los pasivos de mañana, ¿no? Sí. Pero para redondear la respuesta, creo que siempre hay oportunidades de mejora, aún en condiciones no óptimas. Porque también me interesaba mucho ese planteo respecto de las pymes, porque me imagino que hoy con las herramientas o sea, las nuevas herramientas tecnológicas, ellos, digamos, como cualquier tipo de emprendimiento o negocio que sea más me que pi, digamos, en este juego de lo que es pyme, tienen, me imagino yo, mayores posibilidades para acercar de buena manera sus productos, de poder decirle a sus clientes, estoy ofreciendo de esta manera, contribuyo con la ecología, soy sustentable. Digo, además también lo veo, sacando lo que son pymes, hay muchos microemprendimientos, muchos emprendedores que hoy venden una cantidad de productos a través de las redes sociales que es impresionante. Entonces digo, quizás ahí no tienen la teoría de la transformación digital porque ya como que nacieron con eso. Lo están haciendo. Y la parte positiva también para tantas trabas que tuvieron históricamente las pymes es que hoy hay mucha tecnología disponible gratis, accesible. Entonces de repente no tenés la posibilidad de hacer una gran inversión, pero dependiendo de lo que quieras resolver, ¿no? Por supuesto, qué proceso quieras resolver, si comercial, productivo, de comunicación. Hoy hay mucho disponible, ¿sí? Porque esto también lo trae la era digital, que tiene que ver con cierto concepto de democratización del acceso a la información y a las posibilidades. Totalmente. Saliendo un poquito de tema pymes y de estas cuestiones, una cosa que también observamos es que la Argentina es ese país en el que te vas una semana y cambia todo, pero te vas un año y sigue todo más o menos funcionando de la misma manera, ¿viste? Es como que tiene esa dinámica un tanto recursiva. No obstante, somos un país que, a pesar de nuestras dificultades socioeconómicas, tenemos esa capacidad creativa de generar unicornios, por ejemplo. Es un país que genera negocios, de inventiva. Somos un país generador de talento y de creatividad, digamos, pues es increíble la cantidad de unicornios que nosotros hemos generado en los últimos años. Mira, creo que tanta adversidad, y esto no es algo que lo diga yo, lo descubramos nosotros, que tanta adversidad contribuye al desarrollo de múltiples habilidades, ¿sí? Ahora bien, hay una cuestión que también contribuye a esto, que tiene que ver con un desarrollo de contexto. A ver, ¿por qué todos o gran parte de las soluciones que hoy nosotros utilizamos en materia de comunicación, de redes, de tecnología, vienen de Silicon Valley de California? Porque hay un ecosistema que se genera, que eso contribuye. De hecho, tengo entendido que en provincia de Santa Fe se está dando una célula enfocada en el desarrollo tecnológico. Entonces, tenemos la posibilidad, tenemos excelentes casas de estudios que contribuyen al desarrollo de talentos de personas que realmente quieren y tienen la capacidad de progresar, de inventar, de crear. Y hoy está empezando a haber contextos más propicios para eso. El desafío es que gran parte de esos proyectos también echen raíces de acá hacia el mundo. ¿Qué nos está pasando un poco en la actualidad? Que bueno, que muchos de los desarrollos que se están dando hoy en la Argentina están siendo producidos para afuera. Totalmente. Por la cuestión de la baja competitividad que estamos ganando. Es decir, ganamos baja competitividad y no alta por el tema cambiario. Claro. Entonces, hoy cualquier tecnólogo, que hablo de un desarrollador front-end o back-end o cualquier perfil digital, trabajadores del conocimiento que estén vinculados con el desarrollo de nuevos startups, negocios, proyectos, desarrollo de contenido, desarrollo de soluciones, marketing digital y demás, hoy puede trabajar de la Argentina para cualquier lado. Ahí tenemos
Con respecto a la pregunta anterior, tenemos otro desafío. Porque tenemos mucho talento trabajando de manera independiente, con varios proyectos, cobrando desde afuera, Sí. por un sistema que no pasa por la seguridad social. Claro. Y no, me voy de tema, pero No. creo que sí, que hay un contexto a nivel sociocultural que contribuye desde las universidades públicas, desde empresas que mismos se han unido para armar unidades de formación Totalmente. y capacitación. Y también creo que hay generaciones de teoría desde las últimas 2, 3 generaciones que ya vienen con ese espíritu de querer crear, ¿no? Como que nos las rebuscamos, ¿no? Como que entre la adversidad, digamos, y no nos queda otra, hay que rebuscárselas. Sí, lo que pasa es que no nos conformemos con esa virtud, digamos. Yo creo que quedarnos con eso es como consumirnos las alhajas de la abuela. Claro. Pensá cuánto más sería en condiciones, no digo ideales, mejores. Sí, donde no tengamos un 50% de pobreza, donde tengamos eso. O sea, pensá lo que nos estamos perdiendo de potencial. Totalmente. Donde tengamos... Uno se puede sorprender por estas unicornias, pero ¿sabés cuántas más podrían ser? Exactamente. ¿Cuánta gente talentosa podríamos lanzar al mundo? ¿Cuántas cosas se podrían desarrollar acá con niños y jóvenes mejor nutridos, bajando el índice de deserción escolar, de deserción universitaria? Porque pareciera que también hay algunos modelos que no contribuyen, no es, en términos de redes sociales, no es marketinero, ese es el estudiar. Claro. Entonces, igual yo creo mucho en los jóvenes y las aulas me lo demuestran todo el tiempo que hay ganas. Ahí me da justo el pie para una pregunta que también me parece súper apropiada. Bueno, además de tu palmarés profesional, también tenés mucha experiencia docente, sos docente universitaria. Y hay una pregunta que me parece linda, es ¿cómo crees que el ámbito académico universitario se adaptó a las nuevas formas de adquirir conocimiento? Hoy, vos dijiste algo al principio que es clave, así como la inmediatez fue clave para que nosotros como consumidores y generadores de productos y servicios podamos generar una relación de intercambio comercial, un punto de vista de conocimiento también. Hoy tenés a los pibes sentados con el celular hasta validando y convalidando lo que vos estás diciendo. Digamos, ¿cómo se adapta esa realidad desde el punto de vista académico? Bueno, a ver, yo te voy a decir absolutamente la verdad, como todo, pero creo que no hubo adaptarse al cambio y llegar tarde. Claro. Justo esta semana escribí una nota de eso. Adaptarse al cambio y llegar tarde. ¿Por qué adaptarse al cambio y llegar tarde? En este contexto en el cual los cambios son tan rápidos, ¿sí? En cuanto vos te adaptaste a algo, ya volvió a cambiar. Y te doy un ejemplo. Claro. Te ponen la aplicación del banco que operas. Cuando aprendiste más o menos a operarla, la aplicación te volvió a cambiar. Porque lanzó una nueva versión. Y tenés que volver a aprender a cómo tratarla. Entonces, eso es una característica de esta era digital. Entonces, te diría que si nosotros nos adaptamos en el ámbito universitario, público y privado, que es en el cual trabajo, ahí te tengo que aclarar algo, hay una realidad distinta en el ámbito público y en el ámbito privado, educativo, universitario en Buenos Aires, que es de donde ejerzo, porque el ámbito público lo que intentó hacer es acompañar de la manera que más podía. Tengamos en cuenta que hay una dispersión mucho más grande, que la Universidad de Buenos Aires tiene 13 facultades, dispersas, con miles de alumnos, con miles de docentes. Bueno, y rápidamente lo que se implementó fue un mayor uso de las herramientas que ya teníamos para dar clases virtuales. Ahora, vos me decías cómo se adaptó. Lo que cambió fue fundamentalmente el medio. Ahora, los planes de estudio y la experiencia de estudio todavía no llegó a responder a las actuales demandas. ¿Sí? Porque seguimos con un modelo en el cual lo que evaluamos fundamentalmente es la adquisición de teoría, ¿sí? Más allá de que cada profesor tiene la capacidad y diría la obligación de buscar que todo el tiempo haya un
sano equilibrio o un buen balance entre teoría y práctica, la teoría como un fundamento de la práctica que vas a aplicar, claro, y que ahí haya un análisis enriquecedor, ¿no? Es decir, nos adaptamos, estuvimos 2 años virtuales, 100% virtuales, este año volvimos, en el 2022 volvimos con un sistema en la universidad pública, lo que llamamos dual, porque claro, parte de las clases son presenciales y otra parte son virtuales. Así que para responderte, no hay todavía, desde mi punto de vista, una adaptación de planes de estudios, de metodología y de contexto e inclusive de formación de profesores para poder adaptarnos a las nuevas demandas. Hay un acompañamiento, claro, pero no hay un cambio radical en eso. Sí. Y en el ámbito privado, del cual también doy clases, hubo una, si se quiere, una respuesta más rápida y una posibilidad de generar realmente espacios de trabajo híbrido, que es otro desafío. Claro. Híbrido es, hay gente presencial en el aula y al mismo tiempo hay gente virtual e interactúan. Claro. Así que bueno, ahí también tenemos otro desafío importante. Ahora, dicho todo esto, yo terminé mi cuatrimestre en la UBA hace menos 3 días, sí, el primer cuatrimestre. Cuando le hicimos una encuesta a los alumnos cómo vivieron su experiencia, le hice a mi curso cómo vivieron su experiencia de lo dual, ¿no? Que son algunos días presenciales y otros claro, híbridos. La mayor parte dijo que prefiere volver presencial. Lo que a mí me llamó poderosamente la atención porque uno pensaría que prefieren estar desde claro, casa. Reconocen obviamente que es mucho más cómodo, pero que para la experiencia de aprendizaje prefieren estar presencial. Sí. Así que creo que hay algo ahí en ese ecosistema que atrae y te necesita, sí o sí, la interacción inmediata con el otro, ¿no? Somos seres sociales. Totalmente. Y esta entrevista la podríamos haber hecho virtual, perfectamente. Totalmente. Ahora, probablemente la lectura que tenés vos de mis gestos o yo de los tuyos o cierta acercamiento te da una información adicional que a través de la pantalla no es imposible, es un poco más limitado. Sí. Liliana, increíble la cantidad de temas que hemos tratado desde lo que es tu concepción, y me imagino que debe ser la concepción de varios especialistas de lo que es transformación cultural, temas vinculados a los nuevos liderazgos, tu mirada respecto de las pymes, bueno, esta cuestión de los unicornios, tu experiencia universitaria. Esta pregunta que te hacemos es la pregunta que denominamos Geo, que es la última pregunta, digamos, que es una pregunta que es una pregunta que va a apelar a tu creatividad. A ver. Va a apelar a tu creatividad y vamos por esta. Si vos fueses presidente por un día, tuvieses la posibilidad de aplicar una política pública que sabés que cuando la decís efectivamente se va a aplicar, ¿cuál sería esa primer medida que tomarías vos siendo presidente o presidenta? Un plan de nutrición. Un plan de nutrición. No tengo dudas. ¿Por qué el plan de nutrición? Es la base de todo. Necesitamos tener un pueblo nutrido, nutrición alimenticia me refiero, ¿no? Bien alimentada, para que puedan tener la posibilidad de ponerse a pensar en estudiar, de crear, lo que hablábamos antes. Sí. Tener cubiertas esas necesidades biológicas. No quiero. A ver, yo en algún punto hasta me siento, no sé si mal o culpable o corresponsable de estar del 50% del otro lado de la torta. Claro. Entonces yo entiendo que esta entrevista está muy buena para gran parte del público que consume el contenido que se genera desde Geo, ¿no? Pero somos privilegiados porque de golpe nos convertimos en privilegiados por tener la posibilidad de acceso a educación. Pero el tema es que para tener acceso a educación tuvimos acceso a muchas otras cosas. Sí. Que me parece que año 2022, con lo que ya sabemos que de la riqueza de nuestros recursos, pero ahí tenés un ejemplo. Somos un país en términos de recursos naturales riquísimos, diversos. Sí. ¿Por qué fallamos? Sí, tenemos una potencialidad que está ahí en potencialidad. Por nuestra cultura. ¿Quién hace la cultura? Nosotros. Claro. Entonces acá no hay responsabilidades ni de la ubicación geográfica que tenemos en el mapa, ni de los climas. No, entonces
si pudiese realmente aplicar algo que sé que tiene aplicación inmediata, aunque no tuviese aplicación inmediata, pero me das este caso hasta fantasioso, ¿no? Trabajaría sobre la nutrición. Impecable, impecable. Bueno, Liliana, nada, hemos recorrido una muy linda entrevista, espero que te hayas sentido cómoda. Les agradecemos a todos los que están de aquel lado. Esta entrevista la van a poder encontrar en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Luego también haremos alguna difusión en algunos medios. Así que bueno, muchísimas gracias a todos de aquel lado. Espero que la hayan pasado bien. Muchas gracias, Liliana. Gracias. Espero que termine bien tu día. Gracias. Un saludo a todos.